El Ministerio Evangelístico Luz Admirable de Dios, apoyado jurídicamente por la institución Centro Cristiano Gracia y Verdad, fichero de culto número 1349, dirección, Barrio Pompeya, Merlo, Buenos Aires, Argentina. Presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Luz Admirable de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2, 9. Con la conducción del ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Con un mensaje del corazón de Dios. El ministro cristiano, Müller Armindo, es un hombre de Dios. Predica y canta en campañas evangelísticas. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Que mis pecados perdonó! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es! ¡Que con su Santo Espíritu me bautizó! Enseña la palabra de Dios en sesiones y conferencias. Enseña teología de fe como dice en la primera carta a Timoteo, 4, 6 al 16. Temas actualizados proféticamente. Nueva excepción de personas, grande o pequeño, rico o pobre, todos tenemos la obligación y la necesidad y el derecho de buscar a Dios, para que Él nos pueda justificar por su palabra y la obra redentora, la cruz del Calvario. Homilética y hermenéutica, como componer y exponer la palabra de Dios. En Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Con todos ustedes, Müller Armindo Emilio. Quiero tomar un mensaje de esta noche muy interesante que encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y quiero leerlo para que luego vamos a recorrer un poquito las escrituras. Si quiere llamarme, mi WhatsApp es 3755 39 50 56. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 20, 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el 13 añade y dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la misma muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y yo quiero detenerme ante todos los oyentes que pongan cuidado. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí se está destacando que habrá un último encuentro, que toda la humanidad se va a encontrar reunida. Pero en primer lugar, nosotros todavía estamos en el tiempo de la gracia. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10, advierte: por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, mientras estamos corriendo en este mundo, en el tiempo de la gracia, tenemos la oportunidad de oír el Evangelio, que es buenas nuevas, como registra allí en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, que el apóstol San Pablo presentó el Evangelio para salvación. Cristo Jesús, quien murió por los pecadores. Él pagó el precio por la humanidad, porque ninguno pudo cumplir mandamientos ni leyes. Por eso, como dice el Evangelio San Mateo capítulo 5, en el versículo 17 y 18, Jesús vino no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y dice en Gálatas capítulo 4 del 1 al 7, que Él, Jesús, vino y nació debajo del peso de la ley, y la cumplió, y luego asumió el rol de todos los pecados de la humanidad que no han podido cumplir, que han transgredido la ley de Dios. Él tomó sobre Él y murió bajo el peso de la ley y pagó la deuda del pecado de la humanidad. Dice allí en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 14 al 21, que el amor nos constriñe, el amor de Cristo nos aprieta, nos junta, para que podamos entender cuánto Él amó a la humanidad, que Él vino a tomar el lugar de nosotros, de los pecadores. Como dice allí en Romanos 5, del 6 al 11, que Él, aún siendo enemigo, la humanidad, todo el mundo enemigo de Dios, Cristo murió por todos. Y aún ya estando reconciliados por Cristo, Dios está esperando que la humanidad toda se dé vuelta hacia Él y acepte el reconcilio con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y todo aquel que acepta a Cristo en su corazón como Salvador y Señor, después de haber oído el Evangelio de las buenas nuevas, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para justificación de aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Primero debe oír el Evangelio, entenderlo, creerlo y aceptarlo, y luego el Espíritu Santo de Dios es que transforma al pecador hacia una nueva criatura. Lo hace nuevo, dice 2 Corintios 5, 17. El Espíritu Santo, como dice San Juan 16, 7 al 15, es el que persuade de pecado, de juicio y de justicia. De pecado porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De juicio porque espera un horrendo juicio de castigo eterno y una condenación a todos aquellos que no se arrepienten y se convierten a Dios. Y de justicia, que es el escape que Dios ha propuesto por medio de su Hijo amado Jesús. Como dice allí en Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 26, Él, siendo el justo, es el que justifica a todo aquel que acepta a Cristo Jesús como su Salvador. Y para estos, el tiempo de la gracia se está terminando, y pronto viene el Señor en las nubes a buscar su iglesia. Y dice el apóstol San Pablo, aquellos que le esperan con conciencia limpia, como dice 1 Timoteo capítulo 3, 9 y 1 Timoteo capítulo 1, 5,
que debe tener una fe de conciencia limpia. Y el apóstol Juan dice en el capítulo 3 de 1 Juan, versículo 21, si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios. Por lo tanto, hay personas que pueden acunar su conciencia y dejarlo entenebrecer, como dice Efesios capítulo 4, 17. Pero Dios es el que despierta la conciencia por la palabra y persuade al pecador que es necesario arrepentirse y creer en Jesucristo. Y todo aquel que entiende el mensaje y pueda arrepentirse de su vida pasada y acepta la oferta del perdón de Dios que tenemos en Cristo Jesús, como dice San Lucas capítulo 24, 47, que en su nombre se predicará el arrepentimiento y perdón de pecados. Y por lo tanto en Efesios capítulo 1, 7 dice que en su sangre derramada tenemos redención y perdón de pecados. Pero todo es por fe creyendo lo que Cristo ya hizo por la humanidad. El que cree que Jesucristo pagó sus deudas, como dice allí en Romanos capítulo 10, 9 y 10, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Se cree que Cristo ha resucitado, Dios resucitó a Jesucristo y confiesa que Él es su Salvador y Señor. Por la fe será sobreseído de sus pecados como si nunca hubiese pecado, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Gratuitamente, por la gracia de Dios, somos salvos. Pero Cristo viene, y ahí hay un tema muy interesante. ¿Y los niños van a ser salvos? Dice la palabra de Dios que el Señor murió por todos. Salmo 51. En el verso 5 dice: aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que la naturaleza del pecado abarca a todos desde el nacimiento. Pero Cristo pagó por los inocentes. Dejad los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero hay una palabra sorprendente. 1 Corintios capítulo 7, versículo 14 dice: si el padre y la madre no son cristianos creyentes santificados, los niños también son inmundos. Ahora, si por lo menos uno del matrimonio es convertido a Dios y santificado, sus niños también son santos. ¿Qué quiere decir el apóstol sobre esto? Los niños son salvos cuando sí mueren como niños. Todo niño de toda la humanidad, pecaminosa o no, si mueren como niños inocentes, son salvos, porque Cristo pagó por ellos. Pero sin embargo, si la madre y el padre no son cristianos creyentes, cuando Cristo viene a buscar su iglesia, los niños no van a subir a las bodas de aquellos que no son cristianos creyentes, porque son inmundos. ¿Y cómo pueden ser salvos muriendo como niños? Por lo tanto, va a haber una segunda oportunidad. Primero, Cristo viene a arrebatar su iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17. La iglesia sube, pero millones de gentes creyentes que han vivido descuidado en el pecado quedarán. Y durante 7 años la iglesia va a estar con Cristo en los cielos en las bodas. Y luego viene el anticristo,
Por 3 años y medio reinará en paz el anticristo, como dice Apocalipsis 6:2 y 2 Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 12. Pero luego que terminan los 3 años y medio de paz, el anticristo hizo un pacto con Israel, traer paz sobre el mundo, hasta que Israel construye el templo. Cuando él termina, el anticristo rompe el pacto y se sienta en el templo y dice: yo soy el único Dios y no hay otro. Y se prohibirá de que ningún ser humano pronuncie ni invoque otro Dios. Y el que lo hace será muerto. Los últimos 3 años de la gran tribulación van a morir grandes y pequeños. Todos aquellos que se dejan marcar con la marca de la bestia se marcarán para perdición eterna. Mas aquellos cristianos creyentes que han trasquedado y que no han subido las bodas y no se dejarán marcar porque no quieren perderse, estos van a pagar con su vida, porque nadie va a poder vender ni comprar, y el que confesare a otro Dios será muerto. Entonces estos se salvarán, dice Apocalipsis capítulo 7, el versículo 9 en adelante, que vendrán de la gran tribulación con vestidos blancos como la arena del mar. Aún allí millones van a ser salvos, entre eso los niños que morirán, porque todo niño que muere es salvo. Por lo tanto, comienza la restauración de Israel, comienza el juicio sobre las naciones, donde dice, como dijo hoy la palabra, que Dios va a separar los cabritos de las ovejas. Va a haber un juicio para las naciones. Las naciones van a ser limpiadas, como dice Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Y entonces Cristo volverá con la iglesia al mundo y pisará sobre el cerro de los olivos, como dice Zacarías capítulo 14, 1 al 21, y Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 21. Y entonces restaurará este mundo, quitará la maldición, los impíos serán destruidos, Israel será restaurado y Dios formará 1000 años de paz, que la nación de Israel va a ser cabeza. Y durante 1000 años no va a haber guerras, no va a haber pestilencias, no va a haber robo ni asaltos ni ninguna cosa mala. La maldición será quitada. Pero cuando terminan los 1000 años, entonces el diablo va a ser suelto por poco tiempo. Porque cuando inicia el 1000 años, él va a ser prisionero. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Y por 1000 años va a estar encerrado. Y durante el 1000 años la iglesia, nosotros que fuimos con él a las bodas, regresamos, como dice San Judas capítulo 1, 14 y 15. Y como dice también Apocalipsis 1, 5 al 7. Seremos hechos reyes, sacerdotes y jueces. Y vamos a gobernar con Cristo durante 1000 años en esta tierra. Ya nosotros no vamos a tener peligro de morir, pero sí vamos a estar junto con Cristo gobernando un mundo que vive como humanos, como hoy nosotros, como sacerdotes, como reyes y como jueces. Terminado el 1000 años, Satanás será suelto, la tierra será probada, y luego de engañar todavía multitudes, la tierra sufrirá una catástrofe de fuego. Segunda Pedro capítulo 3 de verso 10 al 17. Y será quemada. Y luego todos los muertos desde Adán y desde antes resucitarán. Y la iglesia y los salvos estarán juntos con Cristo en el trono blanco. Y allí entonces la palabra que hemos leído
vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios. Y esto es llamativo. Los pequeños, todos los niños que han muerto, estarán junto con Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 6 del 1 al 8, y juzgarán sobre la humanidad y aún los ángeles caídos. Y va a ocurrir una sorpresa que hoy no entendemos. Cuando nuestros niños mueren, o como vemos allí en Medio Oriente en las distintas guerras, niños son decapitados, son destruidos y matados aún de los enemigos, de los más enemigos cruentos del mundo. Esos niños van a estar en el trono blanco y van a condenar a sus propios padres, abuelos y parientes, y a todos aquellos que han dejado de servir o no han aceptado a Cristo como su Salvador, porque los niños que mueren serán salvos. Por lo tanto, todos los salvos están ante el trono blanco de Dios. Y allí el último juicio, los libros serán abiertos, y todo aquel que no está escrito en el libro de la vida será juzgado por lo que está escrito en los libros, y será echado al lago de fuego, que quema con azufre día y noche. Y va a haber grado de condenación. Mientras los salvos, a partir de este momento, Dios va a enjugar, como dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y ahí entrarán en la gloria eterna. Este momento va a haber las últimas lágrimas, cuando los padres ven a sus hijos, los hijos a sus padres, y los familiares, los que han rechazado a Cristo en este mundo. Y habrá un lloro último entre los santos y no santos. Después del juicio, Dios va a limpiar las lágrimas de los santos para el eterno olvido de sus familiares perdidos. Por lo tanto, hoy es tiempo de llorar, hoy es tiempo de clamar por nuestra familia, para que no se pierdan cuando venga el tiempo que Jesús levante su pueblo. Que Dios lo bendiga y que nos ayude a comprender la verdad de Dios. Bendiciones y un abrazo para todos. Dios los bendiga. Que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén.